Ok, buenos días. Qué bueno verles. Van a ver tal vez un par de sillas vacías, como lo mencioné, como lo escucharon. Algunas personas no están en las mejores condiciones de salud, entonces prefirieron quedarse. Y este es un mensaje que tenemos que recordar todos, y para los que en este momento nos acompañan en línea también es interesante o muy importante que cada vez que no nos sentimos con el mejor estado de salud, simplemente nos abstenemos de hacer la inscripción. Incluso, ¿sí? Si conocemos de antelación o ya nos sentimos así a la hora de hacer la inscripción, pues es mejor que esperemos un poquito, y con eso de pronto no quitamos también la oportunidad a alguien más. Pero la verdad es de aplaudir, chévere, que personas estén siendo muy, ¿cómo sería eso? Honestas, pero muy responsables, sí, muy responsables con ese tema. Gracias. Listo, bueno, tenemos unos pupilos, unos chiquitines aquí. Si es aburrido para los grandes escucharme, no imagino esos pobres niños. Espero que no sea así. Bueno, estamos terminando esta mañana la serie que hemos basado para hablar, o simplemente hemos querido referirnos al tema de la amistad. Y hemos hablado algunas cosas, hoy estamos terminándola, pero hemos concluido hasta aquí que la verdadera amistad no es un sofisma, es algo real, que existe porque es un regalo de Dios para la creación, para sus hijos. Eso simplemente nos lleva a decir que la amistad obra el propósito de Dios. También dijimos que existen varios niveles de amistad, ¿cierto? Yo no me relaciono exactamente de la misma forma con cada uno de mis amigos. Luego, eso no significa que entonces amo más a unos que a otros. Simplemente las manifestaciones son diferentes. Y también dijimos que como hijos de Dios debemos basar nuestra amistad en la obediencia a Cristo, ¿cierto? Eso fue básicamente lo que hablamos hace 8 días. Pero también dijimos el domingo pasado que cuando pasamos mucho tiempo con una persona, es normal que el conflicto llegue, ¿cierto? Que las discusiones lleguen, ya sea por una opinión, un pensamiento diferente, o simplemente porque yo veo, o la otra persona, mi amigo ve que yo estoy haciendo algo incorrecto, y la responsabilidad bíblica dice que, pues cuando nosotros vemos a alguien que está caminando como un poco desviado, como buenos amigos y como hermanos en Cristo necesitamos simplemente direccionarlo, ¿cierto? Pero a veces eso no nos gusta, ¿cierto? Y por más que esa persona quiera hablarnos en amor, a nosotros no nos gusta que nos hablen de nuestros errores, ¿cierto? Y eso hace que llegue el conflicto. Pero dijimos que el conflicto es apenas natural, no está mal. De hecho, vamos a notar esta mañana que el apóstol Pablo encontró en el conflicto, o simplemente en las opiniones diversas, una oportunidad, no solamente de conocer, sino también de servir a los demás. Eso es algo con lo que vamos a terminar esta mañana. Entonces dijimos que el hombre se afina con el hombre, ¿cierto? Y eso es a través de esas relaciones. A veces, en medio de esas diferencias, uno tiene ese tipo de discusiones, pero de una u otra forma eso afina nuestro carácter, eso nos ayuda a crecer. Y también dijimos que las heridas del que ama son fieles. Wow, eso es, la verdad, eso es profundo. Y honestamente creo que es uno de los proverbios que si lo leí alguna vez, lo había olvidado, pero que me encanta, me encanta. Mejores son las heridas del que ama que los besos del que aborrece. Eso es interesante. Así que ojalá que nosotros preferimos las heridas del que nos ama, del amigo que nos ama, antes de quedarnos cómodos con los besos del que nos aborrece. Continuemos hablando entonces esta mañana acerca del conflicto. El domingo pasado dijimos que habían 3 opciones de responder al conflicto. Y la primera de ellas simplemente es evadirlo. Dijimos que ese era como el escape. Entonces, lo que prima en esa respuesta es evitar el conflicto antes que resolverlo.
Y dijimos que las personas que se encuentran en esa categoría son personas que con mucha frecuencia están cambiando de amigos. ¿Conocen ustedes personas que cada mes tienen un mejor amigo, una mejor amiga? ¿Saben? Eso habla mucho de la inestabilidad emocional de una persona, pero también la forma en cómo encara sus conflictos, las discusiones de la vida. Entonces, en el escape, en esa respuesta que busca evitar antes que resolver, encontramos ese tipo de personas, personas que cambian de relaciones todo el tiempo, de amigos, de actividades, incluso de trabajos. Incluso también dijimos que hay personas que cambian de iglesia con mucha frecuencia porque no están dispuestos a arreglar las diferencias. Y digo arreglar, por lo menos a tratarlas, porque sabemos que hay cosas que llegan a feliz término. Pero la idea es que cada vez esas discusiones pasan por el filtro de la Biblia. Esa es la idea. Entonces, es simplemente una salida de emergencia con tal de evitar la discusión. Y eso pareciera una virtud. Uno dice, genial que no le gustan, entre comillas, meterse en problemas. Pero no, hay problemas que ya están, simplemente se tienen que enfrentar, no se ganan huyendo. Y dijimos también que ese escape lo podemos ver a través de la negación, a través de la huida, escape, o simplemente a través del suicidio. Y nosotros decimos, esperen, wow, creo que estás yendo al extremo. ¿Saben ustedes cuál es una de las causas de las personas que desafortunadamente terminan optando por el suicidio? Miren sus vidas, miren el hilo. Conflictos, problemas sin solucionar. Y sí, estoy siendo un poco drástico, pero no es ajeno a lo que estamos hablando. Esa es una realidad, es una realidad. Entonces hoy vamos a enfocar en la segunda y la tercera, en las siguientes dos. La segunda respuesta es el ataque. Ataque. Cuando alguien me reconviene o cuando simplemente alguien piensa o tiene una opinión diferente a la mía respecto a algo, entonces yo respondo con ataque. Y aquí en esa respuesta prima ganar el conflicto antes que ganar la relación. Gana o prima, es más importante ganar el conflicto antes que ganar al hermano. Y esa es una respuesta muy, muy común. Y no solamente en nuestra sociedad, sino también en círculos eclesiales. O sea, nosotros somos humanos, nosotros no escapamos a eso. Y esa es una de las formas en que también podemos responder. Ahora, ¿a ustedes les gusta sentir al final de una discusión que ganaron? ¿Sí? Ustedes son humanos, ¿cierto? Entonces, puedo responder por ustedes esa respuesta. Yo sé que nos gusta. Nos gusta sentir que ese airecito que se siente bajar después que uno dice, me desahogué. Aquí hay dos tipos de personas. Hay unas personas que les gusta ganar todas las discusiones y hay otro tipo de personas que no les gusta ganar todas las discusiones tanto como que el otro pierda todas las discusiones. ¿En cuál categoría estás tú? Nos gusta ganar, nos gusta tener la razón. Y saben, no hay nada de malo en eso. La verdad es que genial, que ojalá nosotros tenemos la razón. Eso es bueno. Pero cada vez que ocurre un conflicto, cada vez que hay una discusión, no siempre tenemos la razón. Y se necesita humildad para a veces bajar la cabeza o simplemente decir, creo que tú tenías la razón. Y ese podría ser simplemente el final del conflicto. Pero la verdad, a veces queremos tener la razón a como sea, a como pase. No importa lo que tengamos que hacer. Si yo digo que es así, así tiene que ser. Y esa es una forma simplemente equivocada de responder al conflicto. Tenemos que recordar cada vez cuál es el objetivo de exhortar. Cuando Dios nos dice que si vamos al hermano o que simplemente tenemos una discusión y queremos arreglarlo, ¿ustedes recuerdan en Mateo cuál es el objetivo de reconvenir al hermano? Ganarlo.
no es perderlo, no es condenarlo. Y no quiero decir que no es juzgarlo, porque nosotros entendemos mal el término juzgar. ¿Se juzga para bien o se juzga para mal? Mi oficio, de hecho, en gran parte es juzgar. Es juzgar una situación y decir, creo que no nos conviene, o juzgar esa misma situación y decir, creo que nos conviene. O sea, el juzgar no es malo. Lo que es malo es condenar antes de juzgar, ¿sí? O juzgar mal, cuando se hace con los parámetros no adecuados. Eso sí está mal. Pero siempre el objetivo es ganar al hermano, independiente de la circunstancia, independiente si tenemos un inconveniente porque no coincidimos en algo. La idea es que lo dialogamos y tratamos de llegar a un punto. A veces eso se da, otras veces no se da. A veces alguien tiene que ceder, pero eso también es una virtud, siempre y cuando el corazón esté bien. Y hay otro tipo de exhortación, digamos, que ya lo mencioné, que es cuando de repente estoy dando malos pasos o estoy colocándome en una situación vulnerable y de repente una persona llega y me dice, ven, simplemente no es que yo me quiera meter en tu vida, no es que te esté condenando, pero simplemente me llama la atención que estás haciendo esto. Creo que es imprudente que lo hagas. Ok, listo. Tal vez yo lo acepte, tal vez no. Pero no tenemos una opinión. Él está viendo algo que yo estoy quizás haciendo mal. Pero independiente de cuál sea la situación por la que un hermano viene o un amigo me quiere llamar la atención, siempre es ganar al hermano. Siempre ese es el objetivo y nunca cambiará. Y como lo mencioné también el domingo pasado, voy a estar usando algunos textos extraídos del libro El Pacificador de Ken Sande, que les dije que si pueden conseguirlo, es genial. Si les gusta la pelea, si les gusta el tropel, ese es un buen libro. La verdad, creo que es muy, muy, muy bueno. Espero que en todo caso nos ayuden, porque lo extraño no es que haya conflicto. Creo que lo extraño sería que no hubiese, ¿sí? Y lo trágico sería que nosotros como hijos de Dios no le diéramos la importancia que debemos darle a ciertas situaciones, especialmente que tienen el potencial o la capacidad de dañar nuestras relaciones. Creo que es importante que nosotros hablamos de estos temas, ¿cierto? ¿Cómo responder? Vivimos en una sociedad que todo el tiempo está a la defensiva. ¿Ustedes cuando salen a la calle se sienten así? Como que, ¿y será que le digo? Pero ¿qué tal que me responda mal? ¿Qué tal que de pronto termine mal por ponerme de buena gente? En fin. Y tenemos miedo. Cada vez es más difícil abordar una conversación o querer abordar una conversación con alguien porque uno no sabe cómo va a responder. Y eso es triste. Entonces, estamos diciendo que una de las formas en que respondemos al conflicto es el ataque. Y uno pensaría que las personas que responden de esta forma son las personas más fuertes, que son las personas con más confianza en sí mismas, seguros de sí mismos, pero saben, a menudo son las personas más inseguras y ven en el ataque, incluso en la agresión, un mecanismo de defensa. Así que, en pocas palabras, los que más gritan no siempre son los más valientes, a veces son los más cobardes y simplemente acuden a ese tipo de cosas como un mecanismo de defensa, como una máscara. Ojalá que nosotros no estamos ahí. Pero hay personas que literalmente acuden a la agresión, acuden a los gritos para anular el reclamo. Como don Ramón, ¿les gusta el Chavo? Así como cuando don Ramón está bravo y llegan a cobrarle el arriendo. Dicen, simplemente hoy no estoy de genio para pagar arriendo. Y sale y se va. Pero a veces nosotros optamos a los gritos para crear una barrera. Y eso no es
valentía, a veces es inseguridad. Entonces, hay varios tipos de agresión. Muchos tipos de agresión. Vamos a referirnos simplemente a algunos, pero hay personas que con tal de ganar la discusión o sentir que ganaron, emplean a cualquier tipo de intimidación o agresión, ataque, para anular al otro, para sacar de taco, como decimos coloquialmente, a la persona que nos está ocasionando una indiferencia. Entonces, estos ataques van desde violencia física a violencia verbal y en muchos casos, incluso, y los conozco desafortunadamente, en donde hacen uso de su posición social para ignorar o simplemente mover al otro. Relaciones asimétricas, creo que es el término, ¿sí? En donde uno aprovecha la posición simplemente para sacar partido y anular al otro. Ese es otro tipo de agresión. Entonces, miremos algunos de esos. Violencia física. ¿Ustedes creen que existe violencia física entre los hermanitos? Sí, ocurre. Y desafortunadamente conocemos más casos de los que nos gustaría reconocer, pero en donde ha existido violencia física aún dentro de las mismas iglesias. Y eso es triste, pero para no ir más lejos, ¿ustedes recuerdan cómo terminó el primer conflicto que se registra en la historia de la humanidad? Con la muerte. Y recuerdan hace poco que un momento atrás les dije que habían conflictos que si no se solucionaban de la mejor manera, podían terminar incluso con la muerte. Es un ejemplo bíblico. Lo tenemos. Y curiosamente ocurrió en una familia. No solamente está en la Biblia, sino que ocurrió en una familia. Un hermano tomando en sus propias manos la vida de su hermano. Y todo a raíz simplemente de una discusión, un conflicto. ¿Y saben antes de eso qué pasó? ¿Qué pasó con Adán y qué pasó con Eva? La huida. La negación, ese es un tipo de negación, no quisieron darle la cara a Dios. Salieron y se escondieron. Pero ¿saben curiosamente lo que hace Adán? Cuando Dios le pregunta, Adán culpa a Eva. De hecho, culpa a Dios por haberle dado a esa mujer que lo llevó a pecar. Pero esa es una de las formas en que evadimos también el conflicto. Pero estamos hablando de la agresión y lo vemos en la Biblia. ¿Recuerdan ustedes también en Hechos, capítulo 6, como en la mitad hacia adelante y parte del capítulo 7? ¿Ustedes recuerdan quién muere ahí? El primer mártir, Esteban. ¿Y saben ustedes por qué murió Esteban? Por el Evangelio, por Cristo. Y la Escritura dice que Esteban contendía, defendía su fe, tanto que sus opositores decían que se enardecían, rechinaban sus dientes porque simplemente no soportaban sus argumentos. Él no los estaba atacando, les estaba diciendo a la luz de la Escritura lo que era cierto. Y se molestaron, se incomodaron tantísimo con él que simplemente le mataron. Ese era un tipo de conflicto. Así que la agresión física no solamente la vemos en nuestro tiempo, sino que también desde los tiempos del Nuevo Testamento ya esas cosas estaban pasando. Y saben, de pronto nosotros estamos en ese momento diciendo, bueno, la verdad es que si hay uno que otro que me cuesta aceptar, que a veces me cuesta pasar, pero la verdad es que lo último que pasaría por mi mente es atentar contra su vida. Y bueno, eso es bueno. Pero saben, nosotros como hijos de Dios no podemos olvidar nunca que basta con odiarlo, que basta con guardar rechazo en nuestro corazón para ser culpables delante de Dios por ellos. ¿Recuerdan lo que dijo Jesús? Oísteis que fue dicho, cualquiera que matare. Mas yo os digo, cualquiera que diga fatuo o tonto o necio en su corazón contra el hermano, ya es culpable. ¿Por qué?
porque el odio es la raíz. Tú no matas a alguien a quien ama, no. Empiezas con cosas de a poquito, tal vez en el corazón, y eso empieza a acumularse. Así que no tenemos que matar a nadie para ser responsables delante de Dios por la forma en cómo actuamos en medio de esos conflictos y esas indiferencias. Hablemos un poquito de la violencia verbal. Esa es más común, ¿cierto? Esa sí nos toca un poquito más a nosotros. De hecho, un tipo de violencia verbal es el sarcasmo. Y lo amamos, ¿cierto? Para ser como consecuentes con el lenguaje actual, ¿qué diríamos? ¿Sars lovers? ¿Amantes del sarcasmo? ¿Algo así? Nos encanta. Esa es una forma muy sutil en la que nosotros simplemente decimos cosas, y sí, a veces decimos las cosas que tenemos que decir, pero realmente estamos lastimando, a veces lastimamos. Esto no parece tan malo como palabras que nosotros abiertamente conocemos como groseras o corrompidas. La Biblia dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, ninguna. ¿Y saben qué añade a eso? No es simplemente estar en silencio. No es solamente que no salen palabras groseras, palabras obscenas, sino que la Biblia dice, sino las que son para sana edificación de las personas que están a nuestro alrededor. O sea, no basta solo con callar, no basta solo con no decirlas, hay que decirlas que sí edifican. Y otro tipo de agresión que es muy sutil, son las calumnias, son los chismes, son las murmuraciones. Ese es otro ejemplo de agresión verbal. Y es muy sutil, pero también hace muchísimo, muchísimo daño. Y saben, quiero contarles una anécdota. Esto es una historia personal. Cuando yo llegué a la iglesia, y digo a la iglesia en la que conocí a Cristo, no me estoy refiriendo a Conviva Norte, porque en Conviva Norte esas cosas no pasan. Esto es tan bonito, solo pasaba en esa iglesia y en otras iglesias. Pero cuando yo llegué a conocer de Jesús, llegué a una iglesia en Ibagué, era muy pequeña, y había una persona que era muy, muy, muy especial. Digamos que ella se ganó un lugar en nuestro corazón de manera especial. Y digo en nuestro corazón porque estoy hablando básicamente, éramos un grupo de 3, 4 amigos. Crecimos en Cristo como al tiempo, de hecho todavía somos muy, muy amigos, pero éramos simplemente adolescentes todavía y estábamos recién llegando a la iglesia. Pero había una persona que era muy, muy, muy especial. Y luego de 2 años más o menos, 2 o 3 años, nosotros estábamos una tarde simplemente reunidos los 4, y alguien dijo, ven, no sé cuál es la razón, pero hay una persona que simplemente se está saliendo de mi corazón. Y de hecho era una persona, digamos que con mucha influencia en la iglesia. Y curiosamente nosotros nos miramos, cruzamos miradas y dijimos, wow, es raro. Es raro porque yo también siento lo mismo. De una u otra forma, en el último tiempo me he distanciado y no sé por qué no veo a esta persona de la misma manera. Y nosotros eso nos llamó muchísimo la atención y empezamos a ser más intencionales a la hora de descubrir por qué eso estaba pasando y por qué los 4 estábamos sintiendo lo mismo hacia esa persona. Y nos empezamos a hacer algunas preguntas como, ¿esa persona qué ha hecho? ¿Por qué ha pasado? ¿Cómo es que después de que era alguien muy especial, ahora simplemente no la vemos de la misma manera? Y pasaron unos meses, ¿y saben nosotros qué descubrimos? Nosotros descubrimos que esta persona que para nosotros era muy especial, con la cual pasábamos muchísimo tiempo, sutilmente nos había creado una imagen negativa de esa persona. Y eso fue creo que Dios en esa ocasión nos enseñó una lección muy importante.
Y es que uno puede llegar incluso a odiar a una persona con la cual ni siquiera has podido tratar, con la cual ni siquiera te ha hecho nada malo, ni siquiera daño. Pero la murmuración tiene esa capacidad. Lo más interesante es que esa persona nunca nos habló negativamente. Pero cuando nosotros empezamos a mirar las cosas, nos dimos cuenta que ella sí era muy intencional con algunas cosas que hacía. Nosotros éramos adolescentes, éramos nuevos en la iglesia, realmente no lo habíamos notado hasta cierto punto. Pero ese es otro tipo de agresión. Hablar en contra de una persona. Finalmente, nosotros terminamos yendo a esa persona, pidiéndole perdón, porque por un momento nosotros sí albergamos un sentimiento negativo en nuestro corazón. A propósito, a veces ese tipo de calumnia no se da simplemente de persona a persona. ¿Ustedes han notado el papel que juegan las redes sociales en estos tiempos? ¡Wow! Eso es tan dañino. Uno sabe cuando las parejas tienen problemas, y no porque ya no suben la foto comiendo helado juntos, sino por otras cosas que sí suben. Y saben, es muy tentador, es muy tentador. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces uno se siente atacado en Facebook. O a mí, o yo por lo menos, hay ocasiones en las que me siento herido. De repente alguien hace una publicación y yo digo, yo no estoy de acuerdo con esto. Y hay ocasiones en las que he sentido como si eso es para mí. Soy paranoico, ¿cierto? Y a veces he escrito mensajes no groseros, de hecho creo que muy prudentes. Y después digo, ok, ya lo escribí, ya me desahogué, ahora lo borro. Y nunca los envío. Pero eso es muy tentativo, en serio, para mí es una tentación. ¿Y saben por qué es una tentación? ¿Y saben por qué muchísimas personas lo hacen? Porque es una forma de decir lo que se tiene que decir sin mirar a los ojos a la otra persona. Y eso es mucho más fácil. Eso es mucho más fácil. Ahora, esto también nos puede ayudar en algo. Eso nos puede ayudar a recordar que a veces nos cuesta decir las cosas mirando a los ojos. Y eso no es malo, no todos tenemos esa capacidad, o no todos tienen esa capacidad. Me estoy metiendo en esa lista y creo que no soy necesariamente de esos. Pero ¿saben algo que ayuda muchísimo? Es escribir. Las cartas, las notas ayudan mucho. No los mensajes en los muros de Facebook, en los perfiles de Facebook, pero sí las notas. Conozco el caso de personas que nunca supieron cómo decir las cosas. Y cargaron años, literalmente años, algo en sus corazones contra un hermano, contra un amigo. Y descubrieron que la mejor forma es escribiéndolo. Esa es una excelente forma. Primero, porque cuando estás contigo mismo, tú te puedes desahogar en el papel. Y segundo, cuando vas a hablar con esa persona, no vas a olvidar los detalles, porque los tienes escritos. Esa es una buena sugerencia, la verdad, es algo muy bueno. Pero el problema, cuando nosotros hacemos uso de otros espacios, es porque en primer lugar estamos violando el mandato de Dios de ir directamente a la persona. Estamos violando esa regla. Y en segundo lugar, aunque la Biblia nos dice que es prudente involucrar a otros, al colocarlo y hacerlo público, estamos involucrando a personas que quizá no tienen absolutamente nada que ver y van a tomar partido de algo que no les corresponde. ¿Y saben qué dice la Biblia? Y vamos a hablar de eso en el texto. La Biblia, Dios dice, la ropa sucia se lava en casa. Eso nosotros no lo inventamos. Eso lo dice Dios en su palabra. No lo dice textualmente, pero nosotros podemos deducirlo de esa manera. Miremos 1 Corintios capítulo 13, versículos 1 al 3. Ustedes no están trayendo sus Biblias,
Pueden tomar apuntes. Si ustedes lo quieren hacer, creo que está bien, siempre y cuando tengan los cuidados pertinentes, tienen aplicaciones, pero aquí también tenemos la pantalla. 1 Corintios capítulo 6, versículos 1 al 3. Y eso tiene con involucrar a otros que no tienen nada que ver con nuestros asuntos. Pablo dice, ¿osa alguno de vosotros? Osa, eso es atrevido. Tienen ustedes el descaro, cuando tienen algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos. Eso es interesante. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? ¿Qué estaba pasando en la iglesia de Corinto? Habían discusiones, habían pleitos, habían contiendas, había conflicto. ¿Y saben la iglesia qué estaba haciendo? Antes de sentarse en ellos a tratar de solucionar sus inconvenientes, estaban buscando a terceros que les ayudaran a solucionar sus problemas. Es más, estaban llevando su situación a los estrados judiciales del momento. Y Pablo dice, eso es osado. En pocas palabras, él les dice, no lleven sus problemas a la justicia legal ordinaria. ¿Por qué tienen que ir a las casas de justicia a arreglar sus problemas? ¿Acaso ustedes no están en condiciones de hacerlo? Y eso es serio. En pocas palabras, Pablo dice, si ustedes no son los más indicados, ustedes como hijos de Dios, ustedes que conocen la verdad, ustedes que tienen el Espíritu Santo, no pueden solucionar sus problemas, ¿quién puede hacerlo? En serio, ¿quién? Y más adelante Pablo dice que eso es vergonzoso. O sea, Pablo está enojado por la actitud que ha tomado la iglesia, porque no han sido capaces de simplemente arreglar sus indiferencias entre ellos. Hay algo interesante aquí. Tristemente, y esa es una realidad que tal vez ustedes han vivido o que han visto, pero hay muchos creyentes, muchos cristianos de tiempo en el Evangelio, que hacen uso de estos textos para hacer y deshacer dentro de los círculos eclesiales. ¿Por qué? Porque dicen, la Biblia dice que todo debemos arreglarlo a nivel interno. Y es triste decirlo, pero conozco casos. O sea, esto no me lo inventé. Pero existen personas que te sacan la Biblia y dicen, mira, tú no me puedes demandar. Tú no puedes sacar esto de la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios dice que hacerlo es irresponsable, que no es espiritual. ¿Saben una cosa? Esto es muy, muy personal. Pero yo tengo una pregunta aquí en este punto para las personas que piensan de esa manera. Mi pregunta siempre es, ¿acaso esa persona que daña de alguna manera a un hermano, a un semejante en los círculos eclesiales, no lo va a hacer en otro espacio? Claro que lo va a hacer en otro espacio. Y nosotros no solo tenemos una responsabilidad espiritual, nosotros tenemos una responsabilidad social. ¿Y saben la Biblia también qué dice? La Biblia también enseña que hay ciertas acciones que una persona creyente puede tomar que le pueden llevar al punto de que la misma iglesia le tome. ¿Por qué? Por gentil. Entonces, hay que encontrar esos equilibrios. Pero la idea es que la iglesia no llegue a ese punto. La idea es que esos casos no pasan en la iglesia. ¿Por qué? Porque hemos agotado el patrón bíblico. Entonces, aunque Dios instauró las leyes terrenales y demanda de nosotros obediencia ante ellas, también es claro al señalar que la ropa sucia se lava en casa.
Están las leyes, están los juzgados, pero nosotros debemos arreglar nuestros propios problemas. A nivel de iglesia, estamos capacitados para eso. De hecho, ¿saben qué dicen ustedes? ¿Saben qué dicen las estadísticas de las personas, sean espirituales o sean el vecino o sea entre familia, que llevaron su situación a los juzgados? Las estadísticas dicen que siempre, o que en la mayoría de los casos, la relación termina rompiéndose. Se termina perdiendo la relación, independiente del nivel que fuese. Entonces Pablo dice, en pocas palabras, laven la ropa sucia en casa. No involucren a otros que simplemente no van a entender lo que está pasando y que tampoco tienen la sabiduría para tomar parte en el asunto. Que nuestros perfiles de Facebook sean privados, o que lo que se ventile ahí no sean nuestros problemas personales. La tercera forma en que podemos responder es la reconciliación. Y saben, al igual que las dos anteriores, existen varias pautas que podemos optar o simplemente tomar para reconciliarnos y solucionar el conflicto para no hacernos daño. La primera de ellas, o la primera pauta aquí para reconciliar, la primera opción es pasar por alto la ofensa. En Proverbios capítulo 19, versículos 11 leemos: la cordura del hombre detiene su furor. La cordura del hombre, no la gordura, sino la cordura del hombre detiene su furor, y su honra es ¿qué? Pasar por alto la ofensa. Pasar por alto la ofensa no es hacernos los locos. Pasar por alto la ofensa no es decir, yo no le voy a parar bolas a eso, y dejarlo ahí. No es decir, ¿saben? Eso a mí no me afecta, no pasa nada, pero voy y me desahogo con alguien más. No, eso no es pasar por alto la ofensa. Pasar por alto la ofensa es incluso recibir el agravio, la agresión, tal vez la ofensa, y decir, ok, creo que lo puedo manejar. Voy a decidir en mi corazón que eso no me va a afectar. Y lo dejo ahí, si es que en verdad no me afecta. Pero si llegara a afectarme de tal forma, tengo que dar el siguiente paso. Eso es pasar por alto la ofensa. Quizá ustedes han escuchado la historia o la anécdota de un hombre que tuvo una discusión con un joven. Y el joven le agredía, lo ofendía, lo retaba. A tal punto que simplemente ese joven escupió en la cara, en el rostro a esta persona. Y la persona simplemente lleva su mano al bolsillo, saca un pañuelo y retira el escupitajo que había recibido. Y le dice, si quitar esta injuria de mi cara fuese tan fácil como quitar tu sangre de mi conciencia, te mataría ahora mismo. Pero eso es pasar por alto la ofensa. No es fácil, es difícil. Pero esa es una buena respuesta de reconciliación. Lo acepto, decido que no me va a afectar y listo. Respiramos profundo y lo dejamos ahí. Hay otro tipo, bueno, si eso no es posible, de hecho, si yo decido en el momento, esto no me va a afectar, no me va a afectar, no me va a afectar, respiro, salgo tranquilo, pero al otro día me acuerdo y digo, no, pero es que ahora pensándolo con cabeza fría, la verdad es que me ofendió, me lastimó. Entonces, ahí viene el siguiente paso. Si es algo que no puedes guardar, que te molesta, que no te lo puedes quedar, entonces discútelo o háblalo. Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Y estas cosas son posibles con un hermano, con una relación en medio de un conflicto.
Proverbios 28:23, el que reprende al hombre, y este me encanta, el que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. ¡Wow! Salomón era muy sabio. Y existe el texto en Mateo, que es quizá uno de los más conocidos, Mateo 5, 23, 25, dice, por tanto, si trajeres tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, esto no importa de dónde viene. Puede ser que mi hermano me haya ofendido o simplemente puede ser que yo haya ofendido a mi hermano. Pero si nos acordamos, si el Espíritu Santo nos recuerda que hay algo que tenemos que arreglar, dice, anda, ve, dice, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. Es decir, Pablo, cuando leímos en Corintios, es un recuento de esto que dijo Jesús. Pónganse de acuerdo antes que salgan del local de la iglesia. No vaya a ser que de pronto uno de los dos se anime y resulte en el CAI de policía. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Si notamos, las dos primeras respuestas se limitan a las partes directamente afectadas. Pero vamos a notar dos pautas más que tienen que ver con la intervención de un tercero. La tercera pauta es mediación. Hemos visto que simplemente es bueno la discusión, pasar por alto la ofensa, pero si eso no ocurre, entonces podemos llamar a la mediación, a alguien a quien nos ayude como mediador o como testigo. Y eso es importante, y en este punto simplemente se busca una persona que escuche las dos opiniones, las dos partes. Es como muy neutral, por decirlo de alguna manera. En todo caso, una persona que sea de plena confianza para las dos partes afectadas. Y la cuarta y última parte, tal vez hay más, pero solamente vamos a dejarla en estas cuatro, es arbitraje. ¿Qué hace un árbitro en un partido de fútbol? Señalar una regla y hacer que se cumpla, ¿cierto? Escuchen lo que dice 1 Corintios, capítulo 6, versículos 4 al 8. Dice, si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno, que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Pero ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¡Wow! ¿Notan lo que estaba pasando en la iglesia? Eran cosas serias. No serias en el sentido, en la esencia de los asuntos, sino en lo que esos asuntos estaban terminando. Esto significa que en algunas ocasiones se puede descansar en alguien dentro de la comunidad de la iglesia para que ejerza una dirección. Y aquí ya es más que un testigo. Aquí se busca a alguien que no solamente escuche, sino que pueda dar una dirección. O sea, que haga de juez. Y está bien. Yo sé que este es un paso tal vez que a la mayoría nos pueda costar. Pero eso es lo que Pablo le dice a la iglesia de Corinto que debieran hacer. ¿Acaso no hay una persona entre ustedes que sea sabia? Que tenga el criterio espiritualmente para señalar qué es lo mejor. Entonces decimos, Moisés, siéntate aquí, Cata, te sientas aquí. Y vamos a escuchar las dos partes. Y a la luz de la escritura vamos a decir, Cata, creo que esta es la parte que te corresponde. Y Moisés, esta es la parte que te toca a ti. Y ustedes van a estar bien con eso. Pero es lo que Pablo está diciendo.
Ahora, no sé si ustedes estarían dispuestos a hacerlo. Es difícil, ¿cierto? Pero antes de ir afuera, Pablo dice, ustedes deberían hacer esto. Incluso Pablo dice, es preferible que sufran el agravio antes que llevarlo a los estrados judiciales. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado la capacidad de solucionar ese tipo de cosas. La idea central entonces en cada conflicto es, la idea central de arreglar nuestras contiendas es ganar al hermano. No debería ser el temor, incluso enfrentar una disciplina. Hay situaciones en la iglesia que llegan a tal punto que tienen que ser tratados a través de la disciplina. Pero el afán o el ánimo de arreglar nosotros las cosas no debería ser el no llegar hasta allá. Debiera ser el honrar a Dios. Honrar a Dios con nuestras acciones. Obedecer el mandato de Dios. Jesús dijo en Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Y saben, el apóstol Pablo fue un poquitico más intencional a la hora de señalar que en medio del conflicto, que en medio de las diferencias podemos sacar provecho que es santo, que podemos sacar provecho que es bueno. O sea, él vio el conflicto como una oportunidad especialmente de servir. 1 Corintios capítulo 10, versículos 31 y 33 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa. ¿Sabían ustedes que esa era una razón para que ellos discutieran las dietas? Si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo ¿qué? Todo para la gloria de Dios. Está hablando de diferentes puntos de vista, no está hablando necesariamente de pecado, ¿sí? No es que entonces tú vas y cometes un pecado y lo haces para la gloria de Dios. Eso es absurdo, ¿cierto? Pero Pablo está diciendo, hay cosas que ustedes han llevado a otro nivel. No, háganlo todo para la gloria de Dios. No seáis, ¿qué? Tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. O sea, no seáis piedra de tropiezo a nadie. A nadie. Como también yo en todas las cosas agrado a todos. Eso es algo que admiro de Pablo. Pablo dice, agrado a todos, pero buscaba santidad. Eso es impresionante. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi ¿qué? Mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. ¿Qué vio Pablo en el conflicto, en las diferencias? Una oportunidad de servir, una oportunidad de evangelizar. Y luego, después de decir eso acerca de sí mismo, en el capítulo 11, o sea, un capítulo después, versículo 1, dice, sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. ¡Wow! O una de dos. O Pablo era un hombre muy osado, o Pablo tenía clara su responsabilidad. Y lo de osado bíblicamente no es sustentable, no es sostenible. No se puede defender. Pero lo segundo es justo lo que Jesús nos mandó a hacer. Yo creo que cada uno de nosotros deberíamos caminar tan fino que tenemos la confianza de que si alguien nos imita, van a estar bien. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Y el amor verdadero pasa por alto la ofensa, el amor verdadero discute, el amor verdadero pide consejo, involucra a alguien más. El amor verdadero nos dice que a veces es importante que otros tomen partido en nuestro lugar. Entonces, qué bueno sería que si alguien nos quiere imitar, nosotros estamos tranquilos. Pues ustedes se imaginan de pronto nosotros con temor a que alguien se parezca mucho a nosotros.
Eso sería lamentable. Tomemos un momento para orar. Padre, cuando tú dijiste que en eso conocería el mundo que somos tus seguidores por el amor que nos tenemos los unos a los otros, creo que tú estabas también pensando en la forma en cómo tú habías amado a ese grupo de 12 amigos. Y digo de 12 amigos porque tuviste una relación íntima con ellos, una relación cercana. No es que hayas sido enemigo de los otros, pero los amaste con un amor único. Con razón después los llamaste amigos, los guiaste, los regañaste, en algunos momentos casi que los desafiaste, pero todo eso corría dentro de un mismo propósito, y era el que ellos entendieran el verdadero amor. Y una vez tú partiste, ellos siguieron siendo amigos, y siguieron siendo el tipo de amigos que tú habías sido. Yo puedo ver incluso a Pablo, el último de los discípulos, hablando de una manera tan cruda, incluso con sarcasmo, pero con unos propósitos bien definidos, para que sus hermanos, para que sus amigos se parecieran más a ti. Y nosotros no tenemos una responsabilidad diferente a ellos. Tenemos exactamente la misma. Nosotros tenemos que velar por nuestros hermanos. Es parte de nuestra responsabilidad, es algo que no podemos ignorar. Así que ayúdanos a lidiar con este tipo de cosas. Yo sé que tal vez no somos la iglesia perfecta, pero yo sé que tampoco somos hermanos de contiendas o de muchas contiendas. Pero ayúdanos si esos casos existen, no solamente aquí, sino en nuestro vecindario, en nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestros círculos sociales. Ayúdanos a hacer luz en medio del conflicto, aún donde ya existe la luz, aún en medio de nuestra familia espiritual. Y Señor, gracias por tu palabra esta mañana. Yo te ruego, Señor, que tu palabra haya llegado a los corazones, no solamente a los que estamos aquí presentes, sino también a los que en este momento nos están siguiendo a través de la transmisión virtual. Yo te ruego, Señor, que haya sido una palabra de aliento, de dirección, y que eso no solo quede en nuestra mente, sino que pueda bajar a nuestro corazón. Oramos en el precioso nombre de tu Hijo. Amén y amén.